Cisneros, Universidad Central, Masonería, segunda enseñanza. El Instituto Cardenal Cisneros, antiguo instituto de primera clase del noviciado, está situado en la calle de los Reyes. En sus inicios, el instituto de primera clase del noviciado recibía alumnos de la mitad norte de la ciudad, de los barrios popularmente conocidos como chisperos, por las numerosas fraguas existentes. La mitad sur de la ciudad, zona de los Castizos, conocida como Manolos, estaba vinculada al Instituto de San Isidro, en la calle Toledo. Por Real Orden del 21 de junio de 1877, a propuesta del director del Instituto de Primera Clase del Noviciado, el catedrático de Matemáticas don Acisclo Fernández Ballín y Bustillo, el ministro de Fomento don Francisco de Borja Queipo de Llano, octavo conde de Toreno y antiguo alumno del Instituto, resolvió que el nuevo título de este fuera el de Cardenal Cisneros y que se utilizasen en su sello las armas del prestigioso cardenal. El Instituto Cardenal Cisneros es el único instituto español que posee escudo propio otorgado por voluntad regia. El emplazamiento del Instituto de Primera Clase del Noviciado hizo que desde el primer momento se le asignase el signo social de clase privilegiada. Los alumnos a los que correspondía matricularse en el instituto procedían del cuartel norte de Madrid y de familias adineradas de distintas provincias de España, mientras que en el Instituto de San Isidro tenían que cursar los estudios aquellos alumnos que residían en los barrios bajos del sur. En el curso 1876-1877 se matriculan las primeras alumnas del Instituto Cardenal Cisneros con matrícula libre. Las primeras mujeres en solicitar asistencia diaria a las clases fueron María Goirí y las hijas de la escritora Emilia Pardo Bazán. El elemento más representativo del Instituto Cardenal Cisneros es la monumental escalera realizada en mármol blanco, símbolo de ascenso social de los alumnos. El proyecto arquitectónico es obra de don Francisco Jareño y Alarcón. Las magníficas vidrieras se realizaron entre 1898 y 1905 y son obra del francés José Montjean, vidriero oficial de la Casa Real de Alfonso XII. En las vidrieras lucen los blasones de Madrid y del Cardenal Cisneros. Vista de la extraordinaria escalera enlazando la primera y segunda planta del edificio. Arriba las bellísimas vidrieras de José Montjean con los blasones de Madrid y del Cardenal Cisneros. Paseo por el corredor de la primera planta del instituto. Corredor de la primera planta. Aulas 10, 11 y 12. Aula magna, conocida como Aula 20. Despacho de la dirección. Jefatura de estudios y sala de juntas. El despacho de la dirección ha sido ocupado por personalidades de la talla de don Eusebio María del Valle, 1845-1847, don Francisco Tramarría Carranza, 1848-1868, don Ambrosio Moya de la Torre, 1868-1876, don Acisclo Fernández Ballín y Bustillo, 1876-1881, don Manuel María José Galdo Lopeteneira, 1881-1895, don Francisco Conmenerán Gómez, 1895-1918, don Ignacio Suárez Somontes, 1918-1931, don Vicente García de Diego, 1931-1936, don Francisco Cebrián Villegas, 1936-1939, don Miguel Aguayo Millán, 1939, y don Vicente García de Diego, 1939-1942. Actualmente ocupa el sillón de la dirección don Pedro Palacios Ortega. El director del Instituto Cardenal Cisneros fue durante muchos años un cargo de gran influencia en política educativa e incluso en la política general del país. Entre los profesores del instituto se encuentran un presidente de la Primera República, 4 ministros de Estado, un ministro de Agricultura, un ministro de Gracia y Justicia, un ministro de Instrucción Pública, 17 diputados, 7 senadores, un presidente del Senado, un alcalde de Madrid, y una larga lista de directores generales y consejeros de instrucción pública, así como un buen número de intelectuales y académicos de distintas reales academias.
El director del Instituto Cardenal Cisneros, don Pedro Palacios Ortega. El rector de la UNED, don Alejandro Tiana Ferrer, en el despacho de la dirección del Instituto Cardenal Cisneros, Madrid, 5 de noviembre de 2013. En el despacho de la dirección, de derecha a izquierda, don Pedro Palacios Ortega, director del Instituto, don Alejandro Tiana Ferrer, rector de la UNED, y don Santiago de la Fuente Fernández, profesor de matemáticas. La austera sala de juntas, lugar donde se reunía periódicamente el claustro de profesores, era el escenario en el que se discutían las políticas educativas y su puesta en práctica en España. Un laboratorio pedagógico donde profesores progresistas y conservadores se enfrentaban debatiendo los planes para el conjunto de la nación. En la sala de juntas preside un plano de la ciudad de Madrid, copia del plan original encargado por Felipe IV al cartógrafo portugués Pedro Teixeira. El plan original se grabó en Amberes en 1656. El director del Instituto Cardenal Cisneros, don Pedro Palacios Ortega, explicando a los recién incorporados profesores la historia de la importante institución del antiguo Instituto de primera clase del noviciado. En 1860, el Instituto de primera clase del noviciado carecía de biblioteca y utilizaba los fondos de la Universidad Central. El director del instituto, don Francisco Tramarría Carranza, acogiéndose al artículo 122 del Reglamento de Segunda Enseñanza, nombró bibliotecario a don Manuel María José Galdo López de Neira, que cumplió el encargo durante 35 años, consiguiendo un extraordinario fondo a través de donaciones de personalidades del mundo político y cultural de Madrid. La biblioteca del Instituto Cardenal Cisneros tiene un fondo de más de 30.000 ejemplares, entre ellos en torno a 11.000 ejemplares del periodo 1400-1936. Muchos de los fondos de la biblioteca se encuentran catalogados en lenguaje informático compatible con MARC. El trabajo de conservación y preservación se ha realizado siguiendo el protocolo de los expertos de la Biblioteca Nacional y con la colaboración de la Biblioteca Regional de Madrid. Fondos de la Biblioteca del Instituto Cardenal Cisneros. Boca de riego de 1887 a la entrada de la biblioteca. Por iniciativa de Juan Bravo Murillo, por Real Decreto de 18 de junio de 1851, se autoriza la construcción de la presa del Pontón de la Oliva e infraestructuras para la traída del agua de Lozoya a Madrid capital. El 24 de junio de 1858, la reina Isabel II y su hijo, Alfonso XII, inauguran la primera fuente pública de Madrid, instalada en la calle ancha de San Bernardo, frente a la iglesia de Montserrat. La fuente se trasladó en 1860 a la Puerta del Sol, después a la Glorieta de Cuatro Caminos, 1913, y después de la Guerra Civil a la entrada de la Casa de Campo. A partir de 1852 se fueron colocando bocas de riego. En las casas humildes el agua se distribuía en fuentes colocadas en los patios. La primera casa con agua corriente en Madrid fue la del Marqués de Bendaña, en la manzana del Instituto del Noviciado. Recorrido por la segunda planta del Instituto Cardenal Cisneros. En la segunda planta, un amplio espacio donde lucen en las vidrieras los blasones del Instituto Cardenal Cisneros. Corredor de la segunda planta. A la derecha, el patio del rector limitando con la universidad. Al fondo, a la derecha, el Seminario de Lengua y Literatura y Aulas. A la izquierda, el Seminario de Matemáticas, sobre el blasón de la Universidad Complutense. Desde el patio del Instituto Cardenal Cisneros se observa la inscripción de la Universidad Complutense de Madrid. Encima, la ventana ovalada del Seminario de Matemáticas. En mayo de 1986, el rector de la Complutense de Madrid, don Amador Schuller Pérez, cedió al Instituto Cardenal Cisneros la parte correspondiente del patio en común. Desde entonces se conoce como Patio del Rector en su honor. Durante ese año, el Instituto Cardenal Cisneros impartió clases en 3 aulas del piso bajo de la Universidad Central.
Panorámica de la Gran Vía y Plaza de España, desde el Palomar del Instituto Cardenal Cisneros. La asignatura de Historia Natural para la segunda enseñanza se crea en 1845. El rector nombra al catedrático don Manuel María José Galdo López de Neira para ocupar la primera vacante. Al no disponer de un gabinete de estudio práctico, Galdo López de Neira consigue que el gobierno autorice que la enseñanza se imparta en las aulas del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Así, durante los cursos 1845, 1846 y 1846, 1847 asisten los alumnos del Instituto del Noviciado y los de San Isidro. Situación que se ve modificada con la creación por el gobierno del Gabinete de Historia Natural, sito en la Universidad Central de Madrid, al ser el número de alumnos matriculados superior a la capacidad de las aulas, además de por el deterioro que se producía en las instalaciones y la molestia que les producía a los alumnos desplazarse hasta el museo. El catedrático Galdo ubica el Gabinete de Historia Natural en una pequeña antesala utilizada para el descanso de los profesores del noviciado. En 1848 se colocan los dos armarios construidos a partir de las estanterías de una antigua botica de Alcalá de Henares, en los que se expone una colección de minerales facilitada por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En 1855, el rector don Tomás del Corral y Oña, marqués de San Gregorio, por cuestiones de espacio, autoriza las reformas necesarias para la reubicación del Gabinete de Historia Natural, que durante el curso 1866-1867 realizan los mismos carpinteros que estaban reformando la Facultad de San Carlos de Medicina de Madrid. Como consecuencia de la Ley de Instrucción Pública de 1857, los alumnos de preparatorio de las carreras de Medicina y Ciencias tienen que estudiar las asignaturas de Mineralogía, Botánica y Zoología, para lo que se sirven del gabinete del Instituto de primera clase del noviciado. El gabinete quedó distribuido finalmente de la siguiente forma: la colección de rocas y fósiles en la antesala, la colección de Zoología en el aula 3, la colección de Mineralogía en el aula 4, y algunos enseres en una oscura salita contigua. Hasta 1888, el Instituto Cardenal Cisneros y la Facultad de Ciencias utilizaron conjuntamente la colección zoológica. La sala más espaciosa del Gabinete de Historia Natural alberga las colecciones de Zoología y de Geología. Entre todo el material expuesto en armarios de madera de pino, animales en formol disecados, conchas, rocas y minerales, destaca un modelo anatómico humano de tamaño natural, construido con unas 1.500 piezas desmontables, adquirido en 1877 por una cantidad de 3.000 pesetas. La falta de espacio imposibilita que el Instituto tenga laboratorio de Historia Natural y de Fisiología e Higiene hasta el curso 1874-1875. Actualmente, en el Laboratorio de Ciencias Naturales, luce una pintura de lechos y cícadas poblado de Diplodocus, iguanodones, triceratops y Archaeopteris que el antiguo alumno Emiliano Redondo regaló en 1954 a su profesor, el catedrático Guinea. Aula magna conocida como Aula 20, con galería de anfiteatro y plataforma rodeada de barandilla. Detrás, paneles de pizarra articulados. Los bancos corridos en pendiente facilitan la visión del profesor. A la izquierda de la imagen lucen dos vitrinas. En una de ellas se muestra una colección de objetos geométricos realizada por los alumnos para la Exposición Universal de París de 1878, así como una colección de mapas confeccionados durante la Segunda República. En la otra se exponen diplomas escolares de algunos alumnos ilustres, entre otros el de Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid entre 1943 y 1978, y el de Manuel de Terán, extraordinario geógrafo y compañero de clase del filósofo Julián Marías y del académico Antonio Colino. El rector de la UNED, don Alejandro Tiana Ferrer, imparte en el aula 20 una conferencia sobre la educación entre el pasado y el futuro. ¿Hacia dónde vamos?
El director del Instituto Cardenal Cisneros, don Pedro Palacios Ortega, informando a los nuevos profesores de la historia del instituto. En la gran sala de profesores, en un armario a la izquierda, se guarda toda la legislación educativa promulgada en España. Planta baja del Instituto Cardenal Cisneros. En la planta baja, un corredor con grandes ventanales permite el acceso a las aulas de educación física, tecnología, informática y esgrima, así como al salón de actos, donde se instaló el primer cinematógrafo de segunda enseñanza de España. En septiembre de 1919, con el objetivo de ofrecer a la asignatura de educación física una atención preferente, se nombra a Afrodisio Aparicio catedrático de esgrima. El maestro Aparicio fue campeón del mundo de sable y tenía una sala de esgrima en la calle Echegaray de Madrid. Entre sus discípulos se encontraban el general José Millán Astray, fundador de la Legión Española, González Tablas, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, Raimundo Fernández Cuesta, el duque de Tamames y Marcelo Torcuato de Alvear, futuro presidente de la República Argentina. El maestro Afrodisio Aparicio, en una exhibición de esgrima en el Instituto Cardenal Cisneros, frente al presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora y Torres, y el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos Urruti. En la foto de abajo, el director del Instituto Cardenal Cisneros, don Vicente García de Diego, acompaña al presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora y Torres. El salón de actos fue inaugurado en 1888. A lo largo del tiempo ha sido utilizado para proyectar semanalmente piezas cinematográficas, representar obras de teatro, dar conferencias académico-literarias, acoger exposiciones y entregar premios. En la actualidad, además de utilizarse para actos académicos, se alquila para representaciones de obras de teatro. Personalidades del Cardenal Cisneros. Presidente en el reinado de Amadeo I de Saboya, Manuel Ruiz Zorrilla. Presidente de la Primera República, Nicolás Salmerón Alonso. Presidentes del gobierno en el reinado de Alfonso XIII, Francisco Silvela y de la Villés, Segismundo Moretti Prendergast, Antonio Aguilar y Correa, Álvaro de Figueroa Torres, primer conde de Romanones, y Eduardo Dato Iradier. Presidentes de la Segunda República, Manuel Azaña Díaz y Alejandro Lerroa García. Ministros, Segismundo Moretti Prendergast, Manuel Merelo Calvo, Fermín Lasala y Collado, Manuel Ruiz Zorrilla, Francisco de Borja Queipo de Llano, José Muro López Muñoz, Antonio López Muñoz, Antonio Aguilar y Correa, Salvador de Madariaga y Rojo, Carlos María Cortezo, Ángel Osorio y Gallardo, Nemesio Fernández Cuesta, Manuel Lora Tamayo Martín, Pedro Sainz Rodríguez, Manuel Gutiérrez Mellado y Joaquín Ruiz Jiménez. Senadores: Manuel María José Galdo López de Neira, Manuel Merelo Calvo, Andrés Comelerán Gómez, Alfredo Serrano Fatigati y Mario Méndez Bejarano. Diputados: Eusebio Ruiz Chamarro, Manuel Merelo Calvo, Valentín Morán e Ignacio Suárez Somonte. Alcaldes de Madrid: Manuel María José Galdo, Enrique Tierno Galván y José María Álvarez del Manzano. Premios Nobel de Literatura: Jacinto Benavente Martínez y Camilo José Cela Truloc. Profesores e intelectuales: Rafael Lapesa Melgar, Ramón Menéndez Pidal, María Oirí Goirí, María Elvira Moragas, Clara Campoamor, Victoria Kent Siano, las hermanas María y Matilde Molineri Ruiz y Francisco Rodríguez Adrados. Filósofos: Julián Marías Aguilera y José Luis López Aranguren Jiménez. Escritores y poetas: Pío Baroja, los hermanos Antón y Manuel Machado Ruiz, Carlos Arniches Barrera, Enrique Jardiel Poncela, Carlos Fernández Sá y Alfonso Sastre Salvador. El 27 de mayo de 1930, Enrique Tierno Galván solicita la admisión en el examen de ingreso en el Instituto Cardenal Cisneros para cursar estudios de bachillerato. Fotos archivo del Cardenal Cisneros.
Acto inaugural del 150º aniversario de la creación del Instituto del Cardenal Cisneros, 21 de abril de 1995. 150º aniversario, 1845-1995. Cardenal Cisneros, forja de la segunda enseñanza en España.